Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro Habla Seth 2 y estamos precisamente en el capítulo 2. Vamos a hacer la tercera parte de este capítulo 2, la reencarnación, los sueños y los aspectos masculinos y femeninos ocultos en el ser. Nos habíamos quedado en algún punto intermedio del capítulo, de la sesión 556, concretamente en la página 34, en la frase "ya sé que estás cansado". En las dos sesiones anteriores, Seth nos había estado introduciendo un concepto interesantísimo a raíz de la referencia que Jane y Rob le hicieron de Carl Gustav Jung. Los conceptos son el ánima y el animus. Esta conceptuación proviene de que cuando la conciencia decide explorar el nivel físico-material bajo el velo de la dualidad, separa los aspectos del ser interno en dos partes diferenciadas, aunque complementarias, la parte masculina y la parte femenina. Esto proviene del principio de generación. El principio de generación prevé que hay una parte activa o iniciadora y una parte pasiva o receptora. La parte activa es agresiva, la parte pasiva o femenina o receptora es creativa. Pues bien, cuando planificamos las diferentes vidas, secuencias vitales, elegimos uno de los dos sexos, pero para evitar una sobreidentificación excesiva con el sexo que has elegido, pues en cada individuo existe una memoria psíquica de todas las experiencias vitales anteriores que ha tenido con el otro sexo, de forma que pueda actuar esa memoria psíquica inconsciente como de equilibrador. Por ejemplo, pues en el hombre el ánima pues le permitiría no realizar una identificación en extremo con los aspectos masculinos, activos, iniciadores, agresivos, de forma que le permitiese pues tener un equilibrio en su relación con las mujeres y viceversa, las mujeres con el animus. Pues bien, todas estas cuestiones interesantes son las que hemos estado viendo que Seth nos ha trasladado en las dos primeras partes de este capítulo, en las dos primeras sesiones, y hoy pues va a continuar hablándonos de los aspectos masculinos y femeninos del ser, pero también nos va a hablar posteriormente, no sé si hoy terminaremos este capítulo 2 o habrá una sesión más, pero Seth nos va a hablar también de el momento del nacimiento, de cómo la conciencia entra en el futuro cuerpo en el momento de la aparición. Nos va a hablar de si entra en el momento de la concepción, si entra durante el embarazo o si entra en el momento del nacimiento. Y nos va a describir las características particulares que tiene la conciencia cuando elige cualquiera de esos momentos para entrar y las consecuencias de todo ello. Pues bien, sin más preámbulo, y como ya he dicho en la página 34 del libro regular, vamos a leer el párrafo anterior y ya continuamos la lectura en el punto en el que nos quedamos al final de la sesión pasada. El párrafo anterior dice así: bien, existen correlaciones profundas entre estos símbolos, el ánima y el animus, y la lucha en la que está envuelta la humanidad. Vuestra conciencia, tal como vosotros la conocéis, vuestra particular clase de conciencia actual, es una declaración de conciencia provocada por un tipo de tensión, la tensión de la separación de los aspectos masculinos y femeninos para las experiencias físico-materiales, dado que estos aspectos no están tan marcados en el nivel
dimensional colindante, el sexto o astral, y no están en absoluto manifestados en los niveles previos. Repito, vuestra conciencia tal como vosotros la conocéis, vuestra particular clase de conciencia actual, conciencia de personaje de experimentación, vuestra conciencia humana, es una declaración de conciencia provocada por un tipo de tensión generada por esa separación de aspectos, elegidos para vivir estas experiencias. Un tipo específico de enfoque que surge del verdadero inconsciente del ser total. A continuación, decía Rob, Jane, canalizando a Seth, no había hecho ninguna pausa desde que la sesión había comenzado a las 21:08. Ahora eran las 21:54. Ya sé que estás cansado, le dice Seth a Rob. Contesta Rob, estoy bien. Y sigue hablando Seth. Y aquí es donde comenzamos. El verdadero inconsciente no es inconsciente. Al contrario, es tan profunda e indeciblemente consciente que se desborda. Claro, nosotros, hablando desde el punto de vista del personaje humano, el estado de sueño es un estado de inconsciencia, porque no recordamos lo que ocurre cuando volvemos al estado de vigilia. Pero ya nos ha dicho Seth y nos dicen todo el resto de reveladores que el estado de sueño es un estado en el que realizamos turismo multidimensional, principalmente visitamos el nivel dimensional colindante, el sexto, el astral, y tenemos una vida agitadísima y variadísima. De hecho, el cómo nos solemos despertar física, emocional y mentalmente al día siguiente depende bastante de lo que hemos hecho la noche anterior. Por ahí. Por eso dice Seth, al contrario, no es inconsciente. Es tan profunda e indeciblemente consciente que se desborda. De hecho, cuando estamos en la conciencia de personaje, nuestra inconsciencia sigue actuando en los otros niveles dimensionales, porque nosotros estamos en realidad en todos los niveles dimensionales. Es el árbol de la conciencia. Es todo el árbol, no la hojita solamente de personaje humano que estamos representando en este momento y cuya conciencia de personaje no recuerda nada más. El inconsciente es todo el gran árbol de la conciencia que somos. La vida que vosotros conocéis es simplemente una de las muchas áreas, hojitas, en las que él es consciente. El ser interno es consciente en todas las hojitas. El ser interno es el planificador, es el espíritu, es la conciencia, es la mente del espíritu dentro del espacio-tiempo. Es la savia del árbol, el nivel de planificación de la experiencia físico-material, el nivel de planificación de la exploración espaciotemporal en todos los niveles, que se va manifestando en cada uno de los niveles en infinitas dimensiones y escenarios. En cada faceta de su conciencia debe conseguir un poder y un equilibrio inmensos para mantener en alto esta particular experiencia de conciencia entre todas las otras. No es fácil sostener tal innumerable, infinita variabilidad de tipos diferentes de experiencias en tipos diferentes de entornos con sus diseños y sus configuraciones limitativas y hay que sostener, es decir, el árbol de la conciencia, es decir, el espíritu, es decir, la savia que corre por el árbol debe sostener todo tipo de experiencias, por lo tanto, debe obtener un gran poder para poder equilibrar unas experiencias con las otras. Es como si tú, pues bien, tienes 17 trabajos a los cuales tienes que ir todos los días, media hora cada uno. Es una locura. Hace falta un poder inmenso para poder sostener y equilibrar la totalidad de la experiencia tan variada. 21:58. Vuestra realidad existe en un área particular de actividad
en la cual las cualidades agresivas, las características que empujan hacia afuera, la conciencia desde dentro, desde el espíritu, hacia afuera, hacia la manifestación dentro del espacio-tiempo, en infinitas variedades de maneras. La agresividad que hay que imprimir para que todo eso ocurra, las características que empujan hacia afuera, las cualidades agresivas, son extremadamente necesarias para prevenir un retroceso a las infinitas posibilidades de las que vosotros solo acabáis de salir recientemente, de lo potencial a lo actual. Lo potencial podría ser esa savia que corre por el tronco en todos los niveles, que corre por la madera en todos los niveles del árbol de conciencia, tronco, ramas de todos los tamaños, palitos y la hojita final. Entonces, ese plano de planificación son las infinitas posibilidades potenciales de manifestación y hace falta una cualidad de agresividad en la conciencia muy potente para sacar hacia afuera la manifestación concreta y específica de cada una de las experiencias desde la gran sopa de planificación potencial de todas ellas. Sin embargo, es desde este lecho inconsciente de posibilidades desde donde vosotros deriváis vuestra fuerza. Derivamos la fuerza del espíritu, lógicamente. Vuestra creatividad y la frágil, aunque poderosa, clase de conciencia individual que os es propia. Sin la animación del espíritu no tendría sentido. No podríamos manifestarnos en tan diferentes entornos y tipos de personajes y dramas y secuencias vitales y tener toda esa gama de acontecimientos y de emociones en cada una de las vidas. Daos cuenta del poder de la primera fuente y centro de toda realidad, del yo soy, que sostiene infinitas, literalmente infinitas manifestaciones a través de su filiación. Si lo piensas solo un momento, es abrumador. La división en dos sexos fue adoptada separando y equilibrando estas dos tendencias tan necesarias. La de la agresividad hacia afuera y la creatividad hacia adentro. Obedece al principio de generación. El principio de generación aparece justo en el momento de la primera diferenciación interna del yo soy, allá en la realidad originaria del nivel cero, en el que el yo soy se desdobla y se contempla a sí mismo. Y a partir de ahí, tal como nos contará Ramta en el capítulo El concepto de Dios de El material de Set, capítulo 18, a partir de ahí se genera la filiación, se libera a la filiación, al libre albedrío de la manifestación infinita en la exploración espaciotemporal. Pero gracias a ese principio de generación, principio activo, iniciador, agresivo, principio reflexivo, pasivo, de potenciales inmensos. Dice Set que en la experiencia humana la división en dos sexos fue adoptada separando y equilibrando estas dos tendencias tan necesarias. Hemos dicho, estas dos tendencias provienen desde el origen de la realidad total. Principio de generación, véase el Kybalión. Aunque aparentemente opuestas, dos tendencias tan necesarias, aunque aparentemente, subraya, aparentemente opuestas. Solo lo subraya. ¿Por qué? Porque son dos caras de la misma moneda. Se ha separado para generar una tensión dramática entre personajes de un sexo y de otro, y que aprendan a convivir dos personajes aparentemente opuestos.
Solo una conciencia que comienza su andadura necesita este tipo de controles. El ánima y el ánimus. El ánima y el ánimus, por tanto, están profundamente imbuidos de estas tendencias complementarias, necesarias y opuestas en apariencia. Un personaje humano hombre con su ánima que le equilibra con aspectos femeninos. Un personaje humano mujer con su ánimus que le equilibra con aspectos masculinos, para que no se produzca una excesiva sobreidentificación con uno de los polos, el masculino o el femenino, que sea elegido para una concreta aventura de secuencia vital. Descansa un momento. 22:03. Jane, todavía en trance, permaneció sentada tranquilamente durante un momento. Yo descansé la mano, dice Rob, con la que escribía. Continuamos a las 22:04. Por supuesto, existe también una tensión natural entre los sexos que está basada en causas mucho más profundas que las meramente físicas, porque el principio de generación es causal, antecedente, y entonces, en aspectos mucho más profundos que los meramente físicos, también hay una tensión masculino-femenino en la conciencia interna del ser. Esta tensión es resultado de la naturaleza de vuestra conciencia, que proviene del ánima, pero que depende para su continuidad de la agresividad del ánimus. Proviene del principio pasivo, receptivo, creativo, generador, pero depende del impulso activo, iniciador, agresivo, para manifestarse. Sin esa tensión entre lo potencial y lo actual, entre lo pasivo y lo activo, entre la capacidad y la realización, no habría experiencia físico-material. Estos son los aspectos profundos de la conciencia. Ahí también se manifiesta este principio de generación, los aspectos masculinos y femeninos del ser. Ya he explicado hasta cierto punto la fascinación que sienten el uno por el otro, el ánimas por el ánimus, el ánima por el ánimus y viceversa. Como resultado del conocimiento interno del ser completo, porque ambos aspectos saben que son dos caras de la moneda de lo mismo, del ser completo, del ser natural tal cual es, que se esfuerza en conseguir la verdadera identidad y lucha para combinar y completar las tendencias aparentemente opuestas que son parte de él. El espíritu no conoce ese desdoblamiento de aspectos masculinos y femeninos. Cuando entra en la exploración espaciotemporal, artificialmente, para poder tener algunas experiencias, genera una tensión separando los dos aspectos. Pero los seres que se manifiestan, los personajes de experimentación que se manifiestan, todos internamente tienen un anhelo de reconstituir el equilibrio originario del espíritu y juntar esos dos aspectos. Se esfuerza en conseguir la verdadera identidad y lucha para combinar y completar las tendencias aparentemente opuestas que son parte de él. Aparentemente opuestas. Fijaos aquí en nuestro escenario, en nuestro planeta, pues todo lo que ha dado de sí y lo que da de sí el juego de la diferencia masculino-femenino a lo largo de la historia. Últimamente hemos conocido un periodo de patriarcado, pero según nos dicen los reveladores, hubo periodos de matriarcados. Ha dado mucho de sí, con toda la cantidad de innumerables experiencias que surgen en la relación masculina-femenina. Al final del ciclo de reencarnaciones, el ser completo está mucho más desarrollado que en un principio. Se ha realizado y ha tenido experiencias
en una dimensión de la realidad físico-material, desconocida antes para él, antes del ciclo de reencarnaciones, no había estado en el físico-material o no había estado en el físico-material en la Tierra. Y entonces se prepara un ciclo de reencarnaciones con un propósito. Y al final del ciclo de reencarnaciones se ha realizado ese propósito y se ha crecido. Ese ser, ese nodo antecedente causal de todos los personajes ha crecido con esa experimentación. Entonces el ser completo está mucho más desarrollado que en un principio. Por lo tanto, no es simplemente cuestión de que el ser completo se divide en dos y luego se reconstituye. No, porque mientras ha crecido muchísimo, ha obtenido todas las experiencias resultantes de haberse desdoblado en dos aspectos aparentemente opuestos. Hombres y mujeres aquí en la humanidad, por ejemplo. Ha aprendido mucho de todo ello. Larga pausa a las 22:12. Bien, hay muchos puntos concernientes a la naturaleza de la concepción que deberíamos tratar aquí. Ya empieza Seth a hablarnos ahora de la entrada de la conciencia en el momento del nacimiento. En sentido amplio. La entrada de la conciencia en el momento de la aparición del personaje físico, que puede ser en concepción, en embarazo y en nacimiento. Incluso preparándolo antes de la concepción. Sin embargo, repito, existe la libertad de acción y también hay muchas variaciones. Como siempre, hay libertad completa de acción, hay elecciones habituales y luego unas excepciones variadísimas. Y esto nos dice Seth que en planificación entre vidas sucede así, de esta manera. En todos los aspectos de la planificación entre vidas de las siguientes vidas hay libre albedrío completo, un gran porcentaje de cosas que todos eligen, lo que se elige con más habitualidad, más usualmente, y luego un pequeño porcentaje de elecciones variadísimas, de excepciones a la regla general. En el espacio entre vidas normalmente elegís a vuestros hijos antes de que nazcan, normalmente, amplio porcentaje habitual. Y ellos os eligen a vosotros como sus padres. Normalmente implica que no siempre. Todo es así. 22:15. Si vais a nacer como varones, la madre sirve como estímulo para activar en vosotros el símbolo del ánima. La madre activa el ánima o compensador femenino, memoria psíquica femenina de otras vidas con las que nace el niño varón. Lo va a estimular la madre. Para que el patrón de vuestras vidas femeninas se convierta en parte de vuestra nueva existencia. La madre activa esa memoria psíquica de las pasadas vidas femeninas del niño varón que nace. Y al revés, si es una niña hembra que nace. La madre estimula las pasadas vidas masculinas, la memoria psíquica de las pasadas vidas masculinas. Vamos a ver cómo lo estimula la madre. Si habéis conocido a vuestra madre en el pasado, lo cual es muy habitual, en el momento de vuestro nacimiento, ésta experimentará un aumento de sueños relativos a otras existencias en las que ambos estabais juntos. De concepción a nacimiento, momento de nacimiento en el sentido amplio, técnicamente entre la concepción y el nacimiento, la madre tiene sueños relativos a otras existencias en las que ambos, el que nace y la madre, estabais juntos, en otras vidas. Sueños. Estos sueños pueden incluso no recordarse conscientemente, como sucede muy habitualmente, que no se recuerdan los sueños conscientemente. Aunque en muchos casos se recuerdan y luego se olvidan.
esto es la gran mayoría de los sueños. O los apuntas o marcan en ti una emoción profunda e indeleble y lo recuerdas toda la vida, o si no, se borran de tu memoria. Sus propias vidas pasadas masculinas de la madre le ayudarán a relacionarse con vosotros como hijo suyo, varón. Y al revés, si es una hija hembra. A veces las madres primerizas se sienten enormemente agresivas y nerviosas. Estos sentimientos se deben a veces al hecho de que el hijo varón causa en ella una activación del ánimus. Entra el hijo varón, está en el vientre de la madre y esa interacción genera una activación del ánimus de la madre, de el recuerdo de sus vidas masculinas. Y entonces la madre, dice Seth que esto pasa con las madres primerizas, se pone agresiva, como desvelando aspectos masculinos. Ahora podéis tomar vuestro descanso. Quería terminar con esto porque lo estábamos haciendo muy bien. Creo que es muy interesante, contesta Rob. 22-22, apunta Rob. Vaya, no puedo abrir los ojos, dijo Jane tratando de abrirlos. Después de varios intentos fútiles, se hundió de nuevo en su mecedora. Yo creí que estaba cercana al estado de sueño. La llamé varias veces. Luego le sugerí que se levantase e hiciese un poco de ejercicio. Finalmente empezó a mirar a su alrededor. Se volvió a poner las gafas, se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación. El ritmo de Jane había sido bastante rápido a excepción de cuando lo he señalado. Solo tenía una vaga idea del contenido del material. Le dije que pensaba que era excelente todo él y que las últimas páginas eran incluso mejores. Después resultó que la pausa marcó el final del material del libro de Seth por esa noche. La sesión 556 acababa ahí. Luego Seth me transmitió 4 páginas de material para mí, personal de Rob, que termina diciendo: el ritmo de Jane en esta parte también fue bueno. La sesión produjo mucho más material del habitual y terminó a las 23:11. Pues bien, aquí acaba la sesión 556 de Rob y Jane con Seth y comienza la 557. De 28 de octubre de 1970, 21-19 miércoles. Y empieza escribiendo Rob unas notas. Yo tenía 2 preguntas que expliqué a Jane, aunque no esperaba realmente que Seth las tratara esa noche. Pregunta número 1. En la sesión 556, esta que acabamos de terminar, Seth dijo que muchos escritores de obras históricas escriben directamente desde la experiencia de sus vidas pasadas. Mi pregunta era referente a un experimento hipotético en el que, pongamos, se hipnotiza a 100 escritores sin decirles cuál es el propósito del experimento. Una vez en estado hipnótico, se los interrogaría sobre sus recuerdos de vidas pasadas. Me preguntaba qué porcentaje de ellos recordaría alguna y si un experimento de este tipo proporcionaría pruebas sobre la reencarnación, porque luego después, si son escritores de historia, pues hayan escrito sobre cosas que luego en la regresión se ve que las han vivido, como afirmó Seth. Bueno, esa es la pregunta 1 que tenía preparado Rob para Seth. La pregunta 2 es: ¿cuáles son los procedimientos que están disponibles para la personalidad no física cuando decide encarnarse físicamente por primera vez? ¿Cómo es la primera vida? ¿Hay probabilidades de que sea salvaje o hasta cierto punto más cultivada? ¿O hay algún tipo de patrón predeterminado? Como he estado intrigado sobre estas cuestiones durante cierto tiempo, sigue diciendo Rob, pensé que los lectores del libro de Seth también podrían estarlo. Las cosas sucedieron de manera que Seth no hizo ningún caso de la primera pregunta y desarrolló la segunda de manera muy interesante. Pensaría Seth, no toca hablaros sobre esa cuestión de la primera pregunta o no tiene interés, entonces no voy a perder el tiempo. Sin embargo, sí que desarrolló la segunda pregunta.
Esa noche, justo antes de la sesión, me pregunté en voz alta cómo habría sido el capítulo 13 si Jane no hubiera empezado a leer a Carl Jung, el psicoanalista suizo, a principios de mes. Como ya he mencionado, Seth sugirió el día 19 de octubre que Jane dejara su libro antes de darle tiempo a terminarlo. Deja de leer a Jung, porque no te va a venir bien para lo que estamos haciendo de canalización. Véanse las notas preliminares de la sesión 555 del 21 de octubre. Ninguno de nosotros dos volvió a leer el libro de Jung desde entonces. Por supuesto, fue inevitable que una injerencia de Jung aflorase en este capítulo, aunque transmitida a la manera propia de Seth, el ánima y el ánimos. Pero otros acontecimientos de nuestras vidas han influido también en algún que otro capítulo del libro. El tema de un capítulo en particular parecía resultar afectado hasta cierto punto por el momento en que se mantenía la sesión que trataba de él, al igual que por el tema intrínseco del asunto. En ese caso, incluso las interrupciones tendrían su influencia. Bueno, está diciendo Rob, cuando Seth canaliza a través de Jane, nuestros acontecimientos personales de nuestra vida diaria fuera de la canalización tienen cierta influencia en la canalización. Incluso en las interrupciones, cuando comentamos otras cosas, eso hace que Seth parta de algunos datos de lo que han comentado entre ellos en las interrupciones, igual que Seth también toma algunos datos de las vidas diarias de Jane y de Rob y después los introduce de alguna forma en las canalizaciones. Buenas noches. Buenas noches, Seth. Contento y divertido. Bien, estoy contento de que estés de acuerdo con mi libro. Creo que es fantástico. Aún queda más en el depósito. Muy bien. Bien. Esta es una tarea viva y, por tanto, sacamos partido a los acontecimientos de nuestras propias vidas. Ahí lo está reconociendo Seth, lo que hemos dicho. Y debo decirte que fui yo mismo quien incitó a Rupert, a Jane, a coger el libro sobre Jung. No se me había ocurrido, ni tampoco a Jane. Estaba seguro. Reflexiona Rob. Luego fui yo otra vez quien quiso que lo dejara, cuando había leído hasta cierto punto. Pausa. Continuaremos con el dictado. Es decir, Seth le aclara a Rob que él fue quien incitó a Rupert a empezar a leer a Jung, pero la paró en un determinado momento cuando consideró que ya era suficiente. Continuaremos con el dictado, dice Seth, pero continúa la reflexión de Rob. Sin embargo, en este punto Seth me pidió que dejase mi cuaderno a un lado durante un momento y dijo que sentía que yo tuviese tanto trabajo escribiendo durante las sesiones. Tuvimos una breve charla, un intercambio muy agradable. Los ojos de Jane estaban oscuros y muy abiertos, y su transmisión fue muy vivaz. Resultaba fácil sentir la inmediatez de la presencia de Seth. El interludio duró menos de un minuto. Continuamos con el dictado a las 21:20. Y ahora sí, empieza Seth de verdad. Los átomos que componen el feto tienen su propio tipo de conciencia. La volátil conciencia, conocimiento, que existe independientemente de la materia, da forma a la materia de acuerdo con su capacidad y su grado. ¿Por qué habla de volátil conciencia que existe independientemente de la materia? Porque en el momento de la aparición del humano a la vida física, no entra totalmente la porción de conciencia de su antecesor causal, del ser interno. Ni entra totalmente, ni entra todo el tiempo, sino que entra en un porcentaje de intensidad diverso y diferente en cada momento, hasta que ya después del nacimiento el niño pues va consolidándose en la vida física. Pero entre cuando entre,
entra de una manera discontinua y diferente en intensidad. Por eso habla de la volátil conciencia, conocimiento que existe independientemente de la materia. Dice, da forma a la materia de acuerdo con su capacidad y su grado. El feto, por tanto, tiene su propia conciencia antes de que entre el personaje astral a ocupar el cuerpo físico-material. El feto, como cualquier otra cosa, como una piedra, como un bolígrafo, tiene su conciencia de materia, porque los átomos que lo conforman, las moléculas que lo conforman, tienen su propia conciencia material. Recordad que nosotros no solo generamos el escenario, los planetas, las estrellas y los personajes, sino el decorado también, todo lo que existe sobre la superficie de los planetas y que no son conciencias álmicas. Todo el resto también es otro tipo de creación que realizamos desde niveles mucho más altos. El feto, por tanto, tiene su propia conciencia, conformada por la conciencia de los átomos que la componen, la cual existe antes de que una personalidad que se va a reencarnar entre en su interior. Con lo cual, hay dos tipos de conciencia que entran en el escenario físico-material. La conciencia base de los átomos que conforman toda la materia física, incluyendo los cuerpos biológicos, y luego la conciencia álmica de personaje que entra en los seres vivos. Nos dicen, las conciencias álmicas también pueden entrar en las plantas y en los animales. A veces entran y a veces no. Entonces hay una conciencia base atómica o molecular, por decirlo de alguna forma, y hay otra conciencia activa que da vida dramática al personaje en cuestión. Es la identidad de personaje. La personalidad entra para dar identidad al personaje. La personalidad... No, me he saltado una frase. La conciencia de la materia está presente en toda materia. La conciencia atómica y molecular. En un feto, en una piedra, en una brizna de hierba, en un caracol. La personalidad que se va a reencarnar entra en el nuevo feto de acuerdo con sus propias inclinaciones, deseos y características, con ciertas protecciones incorporadas. Hay una planificación y se entra conforme a esa planificación, que depende de inclinaciones, deseos y características. Libre albedrío. No obstante, no hay una regla que diga que la personalidad que se va a reencarnar debe tomar la nueva forma preparada para ella en el momento de la concepción. No. Puede ser en la concepción, puede ser durante el embarazo, puede ser durante el nacimiento, en el momento del nacimiento. El proceso es gradual en intensidad e individual. No hay dos procesos iguales. Y además está determinado por la experiencia de otras vidas. Como se arrastra un karma, pues eso influye, lógicamente. Depende especialmente de las características emocionales, no necesariamente del último ser que se encarnó, sino de las tensiones emocionales presentes como resultado de un grupo de existencias pasadas. Todo ese karma que son las energías arrastradas de circunstancias no aprendidas ni resueltas de otras vidas o circunstancias aprendidas y resueltas. Dos muy diferentes tipos de emociones, pero se vienen arrastradas. Pausa a las 21:32. Se pueden adoptar distintos métodos de entrada. Si hay una relación muy intensa entre los padres y el futuro niño, porque son de los que se reencarnan en grupo, adoptando cada vez que se reencarnan diversos roles en la misma familia, y entonces hay una relación larga e intensa entre ellos.
La personalidad podría entrar en el momento de la concepción. Está deseosa de volver a estar con su familia, entra lo antes posible. En el caso de que estuviese muy ansiosa por reunirse con ellos. Sin embargo, incluso en este caso hay grandes porciones de la conciencia de sí mismo, la intensidad de la entrada, que continúan operando en la dimensión entre vidas. No se entra el 100% de la conciencia de personaje. Se entra un porcentaje variable, gradual, en función de muchas características, que sería muy complejo comprender, por eso se ni entra a decirlo. Al principio, el estado en que se encuentra la conciencia entrante en el vientre es una especie de ensueño en el que la personalidad está enfocada principalmente en la existencia entre vidas. Imaginaos que entra en el feto al tercer mes. Pues bien, está más fuera haciendo turismo dimensional, como cuando duermes por las noches, que en el propio feto. La situación se va invirtiendo gradualmente hasta que le resulta cada vez más difícil mantener una concentración clara de la situación entre vidas. Tiene que tener cada vez más enfoque en su nuevo cuerpo físico y entonces va perdiendo la capacidad de interactuar y enfocarse en otros niveles dimensionales, en el colindante principalmente. En estas circunstancias, cuando la personalidad se acopla en el momento de la concepción, hay casi sin excepción conexiones muy fuertes de vidas pasadas entre los padres y el niño. Entras en el momento de la concepción, dice Seth, casi sin excepción, si se entra en el momento de la concepción, es que has tenido con los padres relaciones muy fuertes en las vidas pasadas. Bien. O un incesante y casi obsesivo deseo de volver a la Tierra. Ya nos ha hablado de esta circunstancia, que ocurre también, que hay gente que no aguanta por volver y vuelve lo antes posible, entonces está deseando entrar, entonces entra en el primer momento, que es la concepción. Bien por un propósito específico, o debido a que la personalidad que se va a reencarnar está en ese tiempo obsesionada con la existencia en la Tierra. Bien porque ha planificado entrar enseguida, pues imagínate que, ¿por qué ha planificado entrar enseguida? Pues porque se va a producir un aborto a los 3 meses, entonces tiene que entrar antes, digo yo. Dice Seth, o simplemente porque está obsesionada, está psicótica, tiene un gran apego a la experiencia física y quiere entrar cuanto antes sin propósito ninguno, por un deseo obsesivo. Aclara Seth, esto no es necesariamente perjudicial. Puede ser sencillamente que la personalidad se da cuenta de que se adapta bien a la experiencia física, de que en la actualidad está orientada hacia la Tierra y de que el ambiente de la Tierra es una dimensión fértil para el crecimiento de sus propias capacidades. Puede que no sea obsesión, sino simplemente que cree en que es muy conveniente esa conciencia para ella estar en la dimensión física. Cree que es muy conveniente y tiene prisa. No es que esté obsesionada. La variabilidad es inmensa. Algunas personalidades se sienten inclinadas a entrar en el momento de la concepción como resultado de motivos aparentemente menos válidos. La codicia, por ejemplo, o un deseo obsesivo que está parcialmente compuesto por problemas no resueltos. ¿Codicia? Sí, imagínate que ha planificado una vida opulenta y entonces quiere vivirla lo antes posible. Quiere entrar y empezar de bebé a ser cuidado fantásticamente bien en una gran casa y, en fin, con todas las comodidades, y luego pues su vida va a vivir fantásticamente bien porque se lo ha planificado así. Y diréis alguno, ¿y por qué no te planificas todas las vidas así? Fantásticamente bien. Y explican los reveladores,
Porque cuando estás en el otro lado, estás asesorado, ves las cosas de otra forma. Y cuando ves que el resto evolucionan y tú no, dices, no puedo seguir haciéndome todas las vidas opulentas, porque entonces no evoluciono. Tengo que desarrollar todos los aspectos de la exploración que me he propuesto. Entonces tengo que tener también vidas, en fin, experimentando la escasez y todas estas cosas. Si no, todos nos experimentaríamos siempre vidas opulentas, pero aquí venimos a experimentarlo todo. Claro, si uno no es muy consciente, pues igual sí que dice, no, yo tengo la conciencia suficiente como para planificarme una vida opulenta, pero no más conciencia como para darme cuenta de que no puedo estar siempre con vidas opulentas. Entonces, bueno, pues para eso están las ayudas en los periodos entre vidas, en los periodos intermisivos, que diría Waldo Vieira. Esas ayudas te dicen, oye, que tienes que experimentar de todo, que en fin, que tienes que seguir desarrollándote, evolucionando. Te aconsejamos esto, esto y aquello. Y se suele hacer caso a los consejos, claro, porque allí, lógicamente, no estás tan sometido al velo de la dualidad con el que estamos aquí y reconoces que tus guías te quieren ayudar, porque te quieren bien, te aman y quieren lo mejor para ti. Otras personalidades que nunca llegan a aficionarse completamente a la existencia terrestre pueden retrasar la entrada total durante cierto tiempo, e incluso en ese caso siempre permanecen a cierta distancia del cuerpo. Pues alguien que, bueno, pues sí, en fin, empezó un ciclo de reencarnaciones, pero es que no le gusta, lo de la vida física no le gusta mucho y entonces, bueno, pues lo tiene que hacer, pero no está muy convencido. Entonces, bien, pues retrasa al momento de la entrada al más tardío posible el nacimiento y a partir de ahí pues está mucho tiempo fuera y entonces pues ese bebé se le ve un poquito, en fin, distante porque su conciencia está más allí que aquí. La personalidad que ha entrado en él pues no está muy convencida de entrar y en fin, lo retrasa y... En el otro extremo de la escala ocurre otro tanto antes de la muerte. Hay un paralelismo en esta cuestión entre el nacimiento y la muerte. Algunas personas apartan su enfoque de la vida física y solo dejan la conciencia del cuerpo. Por ejemplo, los que entran en coma. Ya están en turismo multidimensional. Y el cuerpo, sin embargo, sigue viviendo, con la conciencia de cuerpo, atómica y molecular. En coma, lógicamente. Otros permanecen en el cuerpo hasta el último momento. Ahora explicará Seth las características de personalidad y psicológicas de ambos tipos, que es muy interesante. En cualquier caso, en los días tempranos de la infancia, no hay un enfoque constante de la personalidad en el cuerpo. Va entrando en diferente grado de intensidad e intermitentemente cada vez más. Cada vez más. Luego explicará Seth que el punto álgido en el que hay máxima intensidad y todo el tiempo, pues ya parece que puede ser en la adolescencia y esto va creciendo hasta los 30 años y a partir de ahí empieza a caer. Por eso a partir de los 30 años, que ya se abandona el pico de máximo de enfoque en el personaje humano de la conciencia antecedente en intensidad y en tiempo, hasta ese momento no suelen haber búsquedas espirituales, porque uno está muy entretenido con el mundo, está intensamente presente en el personaje y todo el tiempo, viviendo la vida de la juventud. Tomad vuestro descanso y luego continuaremos. De 21:47 a 22. Bien. En todos los casos las decisiones se toman con antelación, como ya os he dicho. Planificación previa. La personalidad que se va a reencarnar es consciente, por tanto, de cuándo
tiene lugar la concepción, por la que ha estado esperando, claro que lo sabe, la ha ido preparando él, con el resto de las conciencias, padre, madre, en fin. El padre también, porque si es en el momento de la concepción, el padre tiene que estar planificado, porque si no. Y aunque puede elegir o no entrar en ese instante de la concepción, es atraída irresistiblemente por el espacio y por la carne hacia ese tiempo y ese punto. En el momento de la concepción, aunque no entre, sin embargo, es atraída hacia ese momento y hacia ese acontecimiento. Con lo cual, cuando se da la concepción, está la conciencia observando, la conciencia del futuro bebé, la personalidad del futuro bebé que entra, está observando el momento de la concepción. En ocasiones, mucho antes de que tenga lugar la concepción, la personalidad que va a ser el futuro niño visitará el entorno de sus dos futuros padres, atraída de nuevo. Va a ir viendo, pues, cómo, en fin, cómo está el entorno al cual va a entrar como bebé. Es algo bastante natural, mucho antes de que tenga lugar la concepción. Y en la concepción observando. Un individuo puede tener entre vidas destellos de su futura existencia, no necesariamente de acontecimientos particulares. Como que atisba, como lo ha planificado, pues atisba cómo se va a producir su futura existencia. Igual que nosotros también podemos imaginar lo que nos venga en gana. No necesariamente de acontecimientos particulares, sino más bien de la esencia de la nueva relación y, durante la espera, hasta que llega la concepción o cuando sea que entre, recordarse a sí mismo los retos que se ha preparado. Se va recordando los retos. Oye, que me he propuesto esto y aquello. Una vez que lo has planificado, luego te lo recuerdas. Es como si tienes una misión y antes de empezar la misión, como es importante, después de haberte dicho cuál es la misión, pues tú te lo vas recordando. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no me puedo olvidar, tengo que tal. Bueno. Así pues, los fantasmas del futuro serían tan reales en vuestras casas como los fantasmas del pasado. O sea que podemos tener en nuestras casas conciencias merodeantes de personajes que van a ser nuestros hijos o nuestros hermanos. Al igual que de los abuelos que ya se murieron, si es que no han alcanzado a tener suficiente conciencia como para desasirse del bajo astral y se quedan por aquí, por la casa, merodeando. Pues los futuros también vienen a merodear. No hay un caparazón de materia completamente vacío, a punto de llenarse, sobre el que la nueva personalidad permanezca suspendida, merodeando, particularmente después de la concepción y con mayor frecuencia e intensidad a partir de ese momento. No hay un caparazón de materia completamente vacío a punto de llenarse. Siempre, en algún grado, hay ya parte de la conciencia. Del 0 al 100%, hay muchos grados, pues en algún grado. Y la materia, por supuesto, tiene la conciencia base atómica y molecular. Con lo cual, pues el feto puede estar perfectamente creciendo, aunque aún no haya entrado la personalidad. Estoy viendo dónde paro para que quede el mismo tiempo de la cuarta sesión que de esta. Y vamos a parar casi muy en breve porque llevamos 55 minutos. No hay un caparazón de materia completamente vacío a punto de llenarse sobre el que la nueva personalidad permanezca suspendida merodeando, particularmente después de la concepción.
y con mayor frecuencia e intensidad a partir de ese momento. Sin embargo, la conmoción del nacimiento tiene ciertas consecuencias que generalmente atraen a la personalidad a la realidad física de sopetón, por así decirlo. Oye, que nazco, que nazco, que nazco. ¡Fua! Y en ese momento te metes entero. Luego te vuelves a salir en parte, pero en ese momento te metes entero. Antes de eso, las condiciones están bastante equilibradas. La conciencia del cuerpo aumenta de forma casi automática y reacciona con gran intensidad, pero en condiciones muy controladas. Es que el momento del nacimiento es muy traumático, es muy catárquico. Antes, dentro del feto, pues hay un equilibrio, puedes meter porcentajes variables de tu personalidad dentro del nuevo feto y más o menos se va sosteniendo ese equilibrio. Pero en el momento del nacimiento, el niño necesita toda la personalidad ahí, porque es un momento muy traumático. En el momento del nacimiento todo esto termina de repente y los nuevos estímulos llegan con una rapidez que la conciencia del cuerpo nunca antes ha experimentado hasta ese punto. La conciencia del cuerpo, la conciencia básica, atómica y molecular, de repente, pues de estar en un líquido, pues, en fin, agradable, protector dentro del vientre, a empezar a estrecharse y a que tiren de él y a que su piel toque pues materia dura y no sé qué, pues es muy traumático, ¿no? Entonces, claro, los nuevos estímulos en el momento del nacimiento llegan con una rapidez que la conciencia del cuerpo nunca antes ha experimentado hasta ese punto y reclama la personalidad. La personalidad tiene que estar ahí, sosteniendo. 22.10. Necesita entonces intensamente un factor estabilizador. Hasta ese momento ha sido enriquecida y apoyada por profundas identificaciones biológicas y telepáticas con la madre. La madre también sostenía el equilibrio energético del feto creciendo en su vientre. Pero cuando el feto sale, ya esa identificación biológica y telepática con la madre se debilita. La comunicación de las células vivas es mucho más profunda de lo que pensáis. La identificación es casi total antes del nacimiento, pero solo en lo que concierne a la conciencia del cuerpo. Madre e hijo están completamente identificados en lo que concierne a la conciencia atómica y molecular. Bueno, de hecho es que están unidos por el cordón umbilical y se están trasladando a nivel químico sustancias que hacen que los átomos y las moléculas circulen indistintamente del hijo a la madre. Hay una entera identificación. Hasta que entra la nueva personalidad, lo vamos a dejar aquí, porque si no me empieza a comer el tiempo de la última sesión y o bien esta la hago de 2 horas o bien si me como el tiempo de la otra, pues esta la hago de 1 hora y media y la otra de media nada más. Entonces es el momento de acabar. Está muy interesante, pero ya va a tener que ser para la cuarta parte. Por lo tanto, lo dejamos en esta frase que hemos empezado a decir. Hasta que entra la nueva personalidad, el feto se considera a sí mismo como parte del organismo de la madre. Ahí lo dejamos, página 40, y en la siguiente sesión, cuarta parte, terminaremos este capítulo 2, titulado La reencarnación, los sueños y los aspectos masculinos y femeninos ocultos en el ser. Con lo cual, sin más, hasta la siguiente, prospector.